saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 8. Obi-Wan tenía muchas obligaciones a bordo del transporte Apijal. Primero ofreció su ayuda a la tripulación para verificar el manifiesto de carga, lo cual era un trabajo tedioso, pero importante, ya que estos materiales ayudarían a construir los modernos puertos espaciales necesarios para el nuevo corredor hiperespacial. Luego pensó que debería discutir con el piloto los detalles del manejo del crucero de clase consular. Después de todo, le encantaba volar y quería convertirse en un mejor piloto, así que debía aprender sobre la mayor cantidad de naves que le fuera posible. Cuando ya estaban en camino, se unió a los ingenieros para verificar el plato sensor del crucero, tan solo en caso de que se requiriera de asistencia en la reparación. Entre una cosa u otra, se las arregló para evitar a Qui-Gon hasta la última hora de su viaje a Pijal. Padawan, dijo Qui-Gon mientras se agachaba para entrar al túnel de servicio donde Obi-Wan inspeccionaba por tercera ocasión algunas lecturas que nadie le pidió que revisara, la tripulación parece tener la nave bajo control. Solo quería ayudar, protestó Obi-Wan, luego se detuvo. Tal vez Qui-Gon no había sido sincero con él, pero esa no era razón para que le pagara con insinceridad. No sabía qué decirle, así que lo estaba evitando. Sé que no fue nada maduro de mi parte. Eres extremadamente maduro para un joven de 17 años. Mientras que yo tengo 40 y te dejé seguir con eso durante horas. Qui-Gon siempre había estado presto a reconocer sus propias fallas y errores con un tipo de humildad menos común entre los Jedi de lo que debería haber sido. Obi-Wan siempre había respetado esa característica de su maestro. Debí decirlo antes, felicidades por la invitación para que se integre al consejo. Es un honor muy grande y serán afortunados de tenerlo entre ellos. ¿De verdad lo piensas? La idea provocó la risa de Qui-Gon. Gracias, Obi-Wan. Pensé que probablemente los compadecerías. Por supuesto que no. Por difícil que hubiera sido a veces su trabajo juntos, el chico se daba cuenta de que lo extrañaría. Sin importar lo que hubiera salido mal entre ellos, no todo era culpa de Qui-Gon y ese hombre tenía muchas cosas que enseñarle que ya nunca sabría. Quería hablarte de Rael Averross, dijo el maestro y adquirió un tono grave. Es probable que tengas algunas preguntas. De hecho, luego de que la canciller Kaj lo describió como polémico, estuve indagando mis propias respuestas. El ánimo de Obi-Wan se ensombreció al recordar la grabación que había visto sobre un motín ocurrido hacía mucho tiempo en el Advent. ¿Qué pensó usted después de la muerte de Nin Piana? No dijo nada al principio y simplemente le hizo una indicación a su discípulo para que salieran de la estrecha área de servicio y lo siguiera hacia uno de los corredores principales del crucero. Eran los únicos pasajeros aparte de la tripulación, así que el corredor estaba vacío, excepto por un astromecánico muy concentrado en un panel distante. Su maestro buscaba un sitio privado para que hablaran, se preguntó, o tal vez sus preguntas fueron demasiado lejos. Luego Qui-Gon se inclinó hacia la pared para mirar el azul eléctrico del hiperespacio que se podía ver por un largo mirador ovalado. Su voz era seria cuando le respondió. Rael fue temerario. Si ya de por sí es malo ser imprudente con tu propia vida, es criminal serlo con la vida de otro, y peor es la imprudencia con la vida de tu Padawan. ¿Qué? Obi-Wan se contuvo. Es decir, ¿no acepta la razón que dio para ir a la bodega de carga? Es probable que Rael haya creído en su propia justificación, pero creyó lo que quiso creer. A veces, todos lo hacemos. La mirada de Qui-Gon se enfocó en la distancia por un momento como si estuviera pensando en algo más, pero regresó al tema. Rael Averross nunca tuvo la paciencia para tareas complejas, como atravesar los niveles de seguridad de una computadora para llegar hasta un puente de mando.
Violó los protocolos establecidos para un motín a favor de hacer algo que le agradaba más, ya fuera que se diera cuenta de ello consciente o inconscientemente. Y su Padawan fue quien pagó el precio. Eso puso en perspectiva los problemas que tenían ellos dos. La canciller Kaj dijo que usted era la mejor persona para tratar con Rael Averroes. ¿Que se conocieron antes? ¿Fueron amigos? Podría decirse. Empezó a caminar lentamente de regreso al puente de mando. Obi-Wan lo siguió a un paso de distancia. Compartimos al mismo maestro. Él fue aprendiz de Dooku antes que yo y, por azares del destino, estuvimos juntos en varias misiones en esos primeros años. De modo que llegamos a conocernos bastante bien. Ayudó a enseñarme y, de hecho, incluso me introdujo a las profecías. No fuimos íntimos amigos, pero forjamos un lazo de confianza que creo que sobrevive. Si tan solo hubiera habido alguien que le dijera a Obi-Wan cómo manejar a Qui-Gon. ¿Cómo puede considerarlo un amigo cuando juzga sus actos con tanta dureza? Esto logró que el maestro volteara hacia él. Fuimos amigos, mi Padawan, y creo que hasta cierto grado lo seguimos siendo, pero eso no cambia las cosas. Nunca supongas que tus amigos están más allá de cometer un acto inmoral. Incluso las buenas personas pueden cometer errores terribles. Pero creo que se les tendría que ayudar a entenderlos y dar cuenta de ellos, punto de vista que el Consejo no comparte. Por lo menos no en el caso de Rael Averroes. Eso despertó más la curiosidad del chico. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en particular para que el Consejo no le pidiera cuentas a Averroes? Rael fue, como decirlo, un caso poco común. Los buscadores no lo encontraron cuando era un bebé, como ocurre con la mayoría de los niños sensibles a la fuerza. Se le identificó cuando tenía 5 años. ¿5? Obi-Wan pensó primero que había oído mal. Yo ingresé tarde y ya tenía 3 años. Qui-Gon asintió. Dudo que el Consejo llegue a aceptar de nuevo a un Padawan tan grande. Esos años hicieron la diferencia en cuanto a que Rael pensara que su hogar era Ringo Binda en lugar del templo. Moldeó sus actitudes y su progreso, incluso su manera de hablar, como ya te enterarás por ti mismo. Por esa circunstancia, Rael Averroes siempre fue un tanto extraño y se hicieron concesiones poco comunes con él, desde la niñez hasta las audiencias sobre el destino de Nin Piana. Siempre es mejor errar a favor de la indulgencia, pero supongo que siempre me lo preguntaré. Me imagino que eso es algo con lo que tendrá que lidiar cuando esté en el Consejo, respondió Obi-Wan. El Consejo debe haber llegado a entender que algunas de las críticas de Qui-Gon eran válidas y quizá Obi-Wan debió haber buscado con más esfuerzo esa validez desde mucho tiempo atrás. El maestro no respondió directamente. Mi invitación al Consejo no es pertinente en este momento. Y lo que hizo Rael Averroes en el pasado no debe ensombrecer nuestra misión. Nuestra atención debe centrarse en Pijal y en la princesa. No pierdas de vista el presente. No lo haré, prometió el joven. Era una de esas promesas que no estaba seguro de cumplir, pero de todos modos la hizo. Según las leyendas locales, miles de años atrás, Pijal fue uno de los primeros mundos en adoptar la tecnología de escudo planetario. Qui-Gon sospechaba que no se había actualizado desde aquel entonces. Él y Obi-Wan estaban de pie sobre la pequeña plataforma de observación de su crucero corelliano y observaban el vasto panorama espacial frente a ellos, tanto el planeta mismo, con sus enormes océanos azules y sus diminutos continentes verdes y dorados, como su luna, de verde más oscuro y densamente arbolada. Ni Pijal ni su satélite parecían especialmente dignos de mención, pero la tecnología del escudo era otro asunto. Los antiguos generadores, color arcilla, eran 12 en total, orbitaban lentamente a Pijal y proyectaban relucientes rayos dorados casi invisibles que giraban en forma de espiral para formar el escudo. Ese no puede ser un escudo completamente funcional, protestó Obi-Wan. Generadores tan antiguos no pueden producir la suficiente energía. Qui-Gon inclinó la cabeza. Eso depende de tu definición de completamente funcional. El escudo de Pijal no impide que las naves entren y salgan de la atmósfera. Nunca lo hicieron ni se diseñaron para ese fin.
Están para proteger al planeta de las erupciones solares extremas que llegan más o menos cada 10 años. Ya veo, maestro, respondió el chico. Pero seguramente los generadores más nuevos y eficientes serían más confiables. Parece que estos podrían caerse a pedazos si los golpea un microasteroide. Reemplazar la tecnología es costoso y la prosperidad del planeta menguó hace mucho tiempo. Qui-Gon entrelazó los brazos dentro de las anchas mangas de su túnica. Pero parecería como si Xerca tuviera planes de intervenir. A la distancia se veía una enorme nave de esa corporación, un vehículo de clase Branch que serviría como centro de fabricación, transporte de personal y complejo de oficinas. La pantalla de información del puente de mando del crucero lo identificó como el Lavorage y estaba bajo el mando de la supervisora de sector Marer Colonia. Parece que Xerca está en todas partes, comentó Obi-Wan. Lo ha estado durante miles de años. La corporación era tan antigua que algunos creían que incluso podría existir desde antes de la República, pero los datos se perdieron con el tiempo. Si se abre pronto el corredor hiperespacial, es posible que Pijal no tenga que depender tanto de Xerca. Podrían hacer sus propias reparaciones. Al parecer, justo a tiempo. Obi-Wan sacudió la cabeza, incrédulo. Es difícil creer que alguien del planeta pueda dormir de noche, con un escudo solar tan débil. ¿Qué crianza tan protegida ha tenido?, pensó el maestro. Algunas de sus misiones los habían llevado a mundos menos desarrollados, pero Obi-Wan insistía en considerarlos como excepciones, más que como la regla. Para él, la norma era Coruscant. ¿Por qué los Jedi criaban a tantos de sus iniciados en el planeta más próspero y concurrido de la galaxia? Tenía sentido que el Consejo Jedi estuviera localizado allí, en el centro del gobierno. Pero sus miembros no tenían que estar en contacto constante con los iniciados. Quizá podríamos mudar más escuelas, o por lo menos las guarderías, pensó Qui-Gon. Existen numerosos mundos lo bastante seguros como para que protejamos a los iniciados y donde la vida sea más sencilla, de maneras más familiares para toda la galaxia. Donde los niños pudieran estar rodeados de tierras de cultivo o de seres pescadores. Donde interactuemos más con las comunidades que nos rodean, donde podamos entrenar a los nuevos Jedi tanto para formar parte de los mundos como para separarse de ellos. Se contuvo. Estaba enfocándose en el futuro en lugar de en el presente. Hubiera sido mejor que el sermón que le había dado a Obi-Wan se lo diera a sí mismo. Por todos los mundos, ¿qué es eso? Obi-Wan señaló a una pequeña nave esférica que se elevaba lentamente del planeta en dirección al generador más cercano. Probablemente la cerámica protectora de su exterior había sido muy blanca hacía mucho tiempo, pero los continuos reingresos y salidas de la atmósfera habían dejado señales grises de quemaduras en sus uniones y bordes. ¿No revisaste el informe planetario? Eso no era común en Obi-Wan, pensó su maestro. Son naves de almas. Embarcaciones que provienen de los primeros pobladores del planeta hace miles de años. En apariencia, en algún momento la forma local de veneración de la fuerza empezó a pedir a los peregrinos que viajaran de manera periódica al espacio para experimentar la oscuridad y la gravedad cero en carne propia, de modo que pudieran adquirir una verdadera gratitud por el planeta que tenían. Por alguna razón, los círculos y las esferas son figuras sagradas en Pijal. ¿Esa es una nave de almas? Obi-Wan estaba casi escupiendo. Pero, por supuesto que leí el informe, maestro, simplemente no puedo creer que sigan usando naves así de antiguas. Creo que con el tiempo las naves de almas adquirieron una cierta calidad de talismanes. Se les valora porque son antiguas, no a pesar de ello. Aunque Qui-Gon se preguntaba cuánto les durarían esas creencias cuando una de esas naves fallara, cosa que, con toda seguridad, ocurriría. Como si su pensamiento lo hubiera convocado, un resplandor azul de energía de plasma brotó del lado de la nave de almas. ¡Maldición! Qui-Gon giró hacia la terminal de datos. Los niveles de radiación eran demasiado altos y el plasma se emitía hacia el espacio, pero no dentro de la nave en sí, por lo menos no todavía. Está explotando. Obi-Wan se apresuró a la silla del navegante. ¿La nave falló finalmente?
La explosión es externa, indicó el navegante del crucero e hizo un ademán hacia la bruma azul claro de energía que salía hacia el espacio en forma de ondas alrededor de la nave de Almas. Ese es un dispositivo incendiario. ¿Una bomba de plasma? Qui-Gon respiró profundamente. Esas eran armas rudimentarias, pero potentes, y las usaban atacantes con pocos recursos y sin ningún límite a su crueldad. Si el plasma penetraba por completo la pequeña nave, las muertes que sufrirían los ocupantes serían, ¿la explosión del plasma sigue siendo externa? Preguntó. Cuando la respuesta fue un asentimiento, señaló hacia la nave de Almas. Llévenos de inmediato a una distancia de 10 clics. No puede acercarse más a esa cosa, protestó el navegante, lo cual quería decir no puedo. Se derretirá usted y todos los demás en esta nave. No si actuamos con rapidez. Qui-Gon se despojó de su túnica, preparándose para lo que vendría. Cuando sus vestiduras caían al suelo, las de Obi-Wan cayeron al lado de ellas. Algunos Padawans habrían dudado, pero no el suyo. Ya escuchó a mi maestro, dijo el chico al navegante. Llévenos allí. Antes. Soy un Padawan de los Jedi, se dijo Qui-Gon mientras su nave se acercaba a la imponente superficie negra de su Rupak. Soy bueno con mi sable de luz. Dooku lleva instruyéndome durante 4 meses y estoy listo para el combate. Con toda seguridad, el consejo estaba de acuerdo. De lo contrario, no lo hubieran enviado con su maestro. Sin embargo, se aferró a la empuñadura de su sable con más firmeza al momento en que la nave se sacudió de nuevo. Habían estado bajo fuego de artillería intenso desde hacía 4.3 minutos, según el cronómetro de la nave. Sospechaba, sin embargo, que estaba descompuesto porque le parecía mucho más tiempo. Estamos a punto de aterrizar. Gritó el maestro Helio al momento en que la nave empezó a mostrar las sacudidas que evidenciaban que había ingresado a la atmósfera. Llegaremos a la base Primus en 5 minutos. Desde la sesión informativa antes de la misión, el chico sabía que esa base no iba a la vanguardia de la batalla, sino a 300 kilómetros de distancia. Pero 300 kilómetros le parecieron una distancia más grande durante la sesión informativa que ahora. Junto a él, el maestro Dooku parecía tan alto y estoico como un árbol. Era realmente valiente de un modo en que la mayoría de los Jedi solo aparentaban serlo. En lugar de dar apoyo explícito a su aprendiz, le mostraba un ejemplo al cual aspirar. Qui-Gon decidió estar a la altura del ejemplo, si podía. Siempre y cuando no volaran en pedazos. La nave recibió otro estallido de fuego cuando estaba a punto de tocar tierra. Se meció de un lado a otro de forma tan pronunciada que incluso el Jedi más experimentado perdió el equilibrio. Qui-Gon logró no caer, pero apenas había recobrado el equilibrio cuando la nave volvió a sacudirse al aterrizar. En el momento en que se abrió la puerta, todos se lanzaron a la salida, salpicando entre la marea baja de una playa que aún tenía un poco de agua remanente. La arena húmeda se adhería a las botas de Qui-Gon, pero se esforzó para seguir el paso de las largas zancadas de su maestro. Cada 2 o 3 segundos resonaba el eco de los estallidos de la batalla y el horizonte se encendía, pero intentó con todas sus fuerzas ni escuchar ni ver. Llegó a la puerta limítrofe de la base Primus al mismo tiempo que Dooku. Su maestro era un veterano de muchas campañas militares, así que Qui-Gon esperaba que luciera tranquilo. Sin embargo, y para su asombro, al levantar la vista vio que sonreía. «Rael», gritó Dooku con su sonora voz. Avanzó al frente con su capa verde oscura, que ondeaba debido a los fuertes vientos de su Rupak y saludó al joven frente a él. Era bajo en estatura para ser un adulto, con el cabello negro revuelto en todas direcciones, y vestía una túnica raída y unas botas que parecían más viejas que el mismo Dooku. Por supuesto que Qui-Gon conocía el nombre de Rael Averross, un famoso duelista con el sable de luz y el primer Padawan de su maestro, pero no podía ser el mismo. Ese hombre tenía que ser un refugiado. Sin embargo, Rael contestó alegremente. «Maestro. Ya era el momento de que llegaran aquí. Estuvo a punto de perderse toda la diversión. Siempre disfrutaste más del combate de lo que deberías», comentó Dooku con una alegría que eclipsaba su desaprobación.
Cuando llegó con él, Rael abrazó al instante a su maestro y eso asombró casi tanto a Qui-Gon como el hecho de que Dooku se lo permitiera. Parecieran más de 5 meses desde que nos vimos, dijo Rael. Pasaste 10 años viéndome todos los días. Hubiera pensado que con eso te habría bastado. Ese tipo de comentarios era lo que Dooku pretendía hacer pasar como un chiste. Mientras tanto, ya tomé un nuevo aprendiz, Qui-Gon Jinn. El chico asintió en señal de saludo y la sonrisa de Rael se amplió mientras se inclinaba para inspeccionar a su sucesor. Al fin soy más alto que alguien. Ya era hora. Pero antes de que Qui-Gon se pudiera sentir avergonzado, Rael puso su pie junto al del chico. Bueno, ahora lo veo. Crecerás más que yo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el resto de tu cuerpo alcance a tus pies, serás tan alto como tu maestro. Quizá más. Dooku, algún día tendrás que acostumbrarte a no ser el tipo más alto del salón. El maestro sacudió la cabeza, tolerando las bromas de Rael a un grado que Qui-Gon no hubiera creído posible. O tal vez solo se estaba enfocando en la batalla próxima, porque avanzó a grandes pasos sobre la arena verde oscuro de Surupak para hablar con los generales cercanos. A la distancia, entre la niebla, Qui-Gon podía ver los tanques de aturdimiento y los transportes de tropas. El horizonte se encendió de nuevo con el fuego de las armas y Qui-Gon se estremeció. Rael le puso una mano en el hombro. Si consolaba al chico, la vergüenza podría ser más que el temor, de modo que, en lugar de ello, le habló. El maestro Dooku puede parecer tieso a veces. ¿Sabes por qué? Qui-Gon negó con la cabeza y lentamente se amplió la sonrisa de Rael. Porque es tieso. Como una plancha. Incluso en sueños. Me pregunto cómo lo logra. Qui-Gon no pudo evitar la risa. No sé. Yo tampoco lo pude averiguar. Rael se enderezó y ahora se dirigió al chico como su igual. Es un tipo difícil de conocer. A la larga sentirás que puedes contarle todo, pero pasará algún tiempo, ¿me entiendes? Bueno, escúchame. A veces los padawans anteriores de un maestro, si pueden, ayudan a los más nuevos y parece ser nuestro caso. Si tienes alguna pregunta y no te sientes cómodo todavía de hacérsela a Dooku, házmela a mí. También podemos entrenar con el sable, si quieres. La perspectiva de pelear con un experto duelista como Rael Averross hubiera parecido intimidante en cualquier otro momento, pero con la inminencia de su primera batalla, Qui-Gon no podía preocuparse de muchas otras cosas. Eso me gustaría. Bien. Entonces vamos, hablemos con los generales. Rael lo hizo sonar como la cosa más natural para un niño de 12 años. Qui-Gon se sintió como si Rael Averross fuera el puente, el vínculo entre el padawan que era y el caballero Jedi que deseaba ser con tanta desesperación. El viaje sería más fácil ahora que tenía un amigo que le podía mostrar el camino. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.